Hay bastante tránsito en la ciudad de Buenos Aires, como cada viernes todos salen más temprano de casa y con los coches para después, cuando termine el día, volver más rápido. Pero resultan 44 votos afirmativos, 24 negativos. Desde octubre de 2009, la Argentina cuenta con una nueva ley que regula las comunicaciones en el país, la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. A 3 años de su aprobación, esta norma no se encuentra en plena vigencia, porque enfrenta a poderes importantes que ponen obstáculo a su efectiva aplicación y reconocimiento del derecho humano a la comunicación. ¿Por qué una ley de medios ha afectado a tal punto los intereses del poder económico? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con un proceso político que se inició en 2003 y significó para la Argentina un cambio en las coordenadas ideológicas por las que veníamos transitando. En la historia que precede a 2003, todo estaba concentrado: poder, riqueza y cultura. Y dentro de la cultura, los medios de comunicación. Fue la herencia de las políticas neoliberales impuestas desde 1976 que, además de reprimir y empobrecer al pueblo argentino, intentaron fragmentar el tejido social, individualizar el sujeto político, desestructurar toda organización popular y desprestigiar la política. Este proceso desembocó en una profunda crisis económica e institucional que tuvo su desenlace en el estallido social de diciembre de 2001. El proyecto oligárquico imperialista históricamente se impuso por las buenas, por las malas o por las peores también, como decía aquella canción de los olimareños. 76-83 por las peores. Exterminio físico de toda resistencia al proyecto a partir de esa década que comenzamos a llamar neoliberal. En la década del 90, el proyecto neoliberal se impuso, si comparás con la dictadura, por las buenas, a través de la comunicación y la cultura, produciendo lo que más o menos teóricamente se llama una hegemonía. La dictadura no hubo hegemonía, hubo exterminio físico. En los 90, el mismo proyecto, actualizado, fue definido hegemónicamente, por hegemónicamente llamamos, con el consenso de los sectores subordinados. Un consenso en donde los medios desempeñaron un rol determinante. Estoy muy despeinado. Estamos en el aire, está muy bien. En los años 90, el poder mediático fue un actor principal del proceso de concentración y liberalización económica. Vinculados con el poder económico, por no decir que eran los mismos dueños, y con el poder político, los medios de comunicación cumplieron un rol estratégico para generar consenso social y legitimar el modelo neoliberal. Lo espera el pueblo que votó por usted. Ahí tiene balcón y tiene... Destruido todo este mundo popular organizado, bueno, allí Neustadt, Grondona, Clarín Nación, ya nos pudo convencer porque nos agarró uno por uno, de a uno. Margaret Thatcher, vanguardia del neoliberalismo a nivel mundial, dijo: la sociedad no existe, existen individuos. Y como la sociedad no existía, existían solamente individuos, solos frente al televisor, y como única fuente de opinión lo que decía la pantalla, lo que decía la tapa del diario, ahí es mucho más fácil construir hegemonía dominante, porque la base social, dura, estructural en lo social es diferente. El principio que suele ordenar esto dice más o menos así: la capacidad de influencia de los medios es inversamente proporcional a la vitalidad de la sociedad civil, a los niveles de organización y de politización que tiene una sociedad. Cuanto más organización, más politización, se construye lo que alguien llama, Gabriel Fernández, un periodista muy interesante, llama el colchón interpretativo.
Hay un colchón interpretativo que media entre el televisor y el individuo, que no es individuo, sino que es un colectivo interactuante, dialogante. ¿Queda claro qué rol tuvieron siempre los grandes medios de comunicación en la Argentina? Pero en 2003 hubo un cambio de paradigma que se basó, entre otras cosas, en trabajar con herramientas de la política y no de la economía de mercado, para definir un proyecto de nación más autónoma y justa. Así, muchos derechos y demandas de la sociedad argentina pudieron transformarse en políticas de Estado. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Kirchner, en sus primeros años, comenzó a hacer política fuera de los canales de televisión, lo cual era una novedad absoluta. Solamente eso. Desplazó la política del set de televisión a la calle. Yo recuerdo frases electorales que en ese momento sonaban como algo muy fuerte. No seré gerente del capital financiero. Eso hoy es un concepto familiar. En el 2003 no. Y después de ese discurso vino la nota editorial de José Claudio Escribano en el diario La Nación, diciendo: el pueblo argentino decidió elegir presidente por un año. Esto no será así en tanto y en cuanto el presidente electo no se meta con los militares, no se meta con el Fondo Monetario, no toque las privatizaciones, es decir, en tanto y en cuanto no haga todo lo que efectivamente hizo. Para el poder real, Kirchner ya no era solamente un presidente que le desagradaba por su estilo, pasó a ser el enemigo y actuó en consecuencia. Ya en 1977, el célebre informe McBride de la UNESCO, una de las fuentes inspiradoras de la actual ley, alertaba sobre el desequilibrio informativo generado a nivel mundial por la concentración empresarial y los oligopolios de la comunicación. En nuestro país, los medios hegemónicos no solo fueron cómplices de la dictadura, avalando sus crímenes y la mentirosa versión oficial sobre la guerra de Malvinas. Ya en democracia, potenciaron la crisis económica que precipitó la renuncia de Raúl Alfonsín y durante los 90 se convirtieron en difusores del dogma privatizador. Fue recién en 2008 cuando el conflicto protagonizado por el agroempresariado puso en evidencia el poder desestabilizador de los medios hegemónicos y llevó al gobierno de Cristina Fernández a asumir como propias las demandas de una ley de comunicación de la democracia. Era necesario poner en cuestión el poder mediático vigente, porque ninguna democracia es posible si existe una propiedad monopólica de los medios masivos de comunicación. Lo del 2008 fue particularmente importante, particularmente fuerte, porque se produjo un frente, una alianza social hegemónica fuerte. Allí había un sujeto social, mesa de enlace, sistema mediático que hacía de puente entre los intereses estratégicos del sujeto exportador de soja y el sentido común de la ciudadanía. De este modo, se forjó un bloque político, agromediático, que supo construir, al menos durante un tiempo, en grados bastante eficaces, lo que hemos llamado hegemonía. Por ejemplo, logró que se tiende a creer que aumentar las retenciones a las exportaciones de soja sea un atentado al campo. Al campo con todo lo que ello implica, desde nuestra infancia, desde la escuela, las imágenes bucólicas, el gaucho, Martín Fierro. Es comprensible entonces que la propuesta de la ley de medios, ya sugerida incluso en programas, en plataformas electorales, pero sí que haya emergido con fuerza después del 2008. Un gobierno con legitimidad emanada de votos
no podía ejecutar su programa porque se lo impedía una corporación fáctica, un poder de facto, como son los medios de comunicación. Bueno, desmonopolizar es una tarea, apareció en ese momento como una tarea democratizadora. Una verdadera ley de medios de la democracia debía, en primer lugar, garantizar el acceso a quienes hasta entonces habían estado excluidos por el decreto Ley de Radiodifusión 22.285 de la última dictadura. Y por otra parte, revertir el proceso de concentración empresarial. Para lograr ese cometido, se convocó al conjunto de actores sociales que históricamente habían luchado por una comunicación democrática, nucleados en la coalición que en el año 2004 presentó los 21 puntos de la Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión para la Democracia. Uno de ellos afirmaba que la radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura, y no un simple negocio comercial. Además, el texto reivindicaba la diversidad cultural y el pluralismo informativo, proponía el estímulo a la producción nacional y local, reclamaba una reserva del 33% de las frecuencias para las entidades sin fines de lucro y postulaba el carácter eminentemente antimonopólico que debía tener una nueva ley, propuestas que fueron acogidas por la norma sancionada en 2009. Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, tiene un rol central. ¿Por qué? Porque desde Farco nació la iniciativa de convocar a distintos referentes de organizaciones sociales, de universidades, de centros de formación, de espacios de capacitación, de gremios de la comunicación, de la prensa, trabajadores de prensa, docentes, organizaciones sociales, medios comunitarios, para que se acercaran y llegaran a algún acuerdo respecto de cómo tener una nueva ley, qué tendría que tener, cuáles son los aspectos centrales. Y es entonces cuando, entre el año 2004 y 2005, nacen los famosos 21 puntos por una radiodifusión democrática, que ponían el acento en aquello que nos faltaba en términos de comunicación, en aquello que nos sobraba en términos de comunicación, que ponen el acento en el modelo de esa otra comunicación por la que se venía trabajando desde las redes de comunicación en América Latina. Estaba vigente la ley de la dictadura, con un artículo claro y clave y contundente, que es el artículo 45, que decía taxativamente que quienes podían acceder a una licencia de radiodifusión eran personas físicas o personas jurídicas de carácter comercial. Así que bueno, los distintos intentos de reforma de la ley, que todos iban cayendo en saco roto, digamos, la experiencia del alfonsinismo que intentó modificar la ley, después con el menemismo, que en realidad fueron saliendo decretos, ¿sí? que en el marco de esos decretos no se iba modificando la ley, pero no en beneficio de aquellos que estábamos pidiendo que se democratizara el espectro, sino en beneficio de aquellos que ya tenían licencias. Pero esto también hay que decirlo, durante los periodos posteriores democráticos, en los 80, particularmente en los 90, tuvo casi 70 modificaciones que la fueron empeorando. Ya era una ley de la dictadura pésima, con las modificaciones que se fueron haciendo, se la volvió realmente un instrumento que entorpecía la organización popular y el trabajo de los sectores populares vinculados a la comunicación. Y fundamentalmente el artículo 45, que era restrictivo y que le prohibía a las organizaciones sociales gestionar medios, le prohibía tener un medio de comunicación. Durante la presidencia de Fernando de la Rúa, el Comité Federal de Radiodifusión llamó a concurso público en el marco del decreto Ley de la Dictadura. La radio comunitaria cordobesa La Ranchada rechazó este concurso y presentó un recurso de amparo que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. En septiembre de 2003, el máximo tribunal declaró inconstitucional el artículo 45, lo que significó un hito en la lucha por democratizar la comunicación. La decisión nuestra
que bueno, fueron siempre decisiones que había que tomarla casi en soledad, en el sentido que uno sabía que corría mucho riesgo, porque si se consolidaban esos concursos podían después venirte y decomisarte y hacerte desaparecer del mapa. Fue no participar del concurso y presentar un recurso de amparo para que se declarara inconstitucional el artículo 45. Vienen a posterior, en cascada, fallos donde la Corte hace lugar a estos recursos de amparo y va ratificando, con lo cual, bueno, se genera la primera fisura en contra de esa ley que parecía intocable. Desde el año 2005 en adelante se renuclea la coalición por una radiodifusión democrática integrada por más de 300 organizaciones. Se empiezan a dar distintas estrategias. Por ejemplo, desde Radio Sur, con bastante soledad, en el año 2005 lanzamos una campaña para que en las elecciones que había por ese tiempo, no sé si fue 2005 o 2006, todos los candidatos se anoticiaran de la existencia de los 21 puntos y firmaron un compromiso público. Bueno, tenemos las firmas de todos, aún la de Morandini, menos la de Aguad, que siempre dijo que tenía que evaluar y leer las carpetas. Bueno. En ese marco me parece que también hay que inscribir la cascada de fallos, la reforma del artículo 25 del año 2005 en la Cámara de Diputados. Digamos, hay una serie de hechos previos que van construyendo de alguna forma antecedentes para que la reforma de la ley, el cambio de la ley, sea algo que tenga viabilidad. Pero yo no perdería de vista esto. Digamos, podríamos haber tenido muchos fallos, podríamos haber tenido una gran organización popular, pero si no hubiera habido voluntad política de un gobierno no hubiéramos podido avanzar en esta dirección, ¿no? Una ley por sí misma no cambia nada, es decir, si bien es un paso muy importante, el Congreso de la Nación la sancionó con amplias mayorías en las dos cámaras. Creemos que fue una victoria de las organizaciones populares, de todos los que nos animamos a plantear el derecho a la comunicación como un derecho humano. Me parece que fue la ley, es la ley más democrática de las últimas décadas en la Argentina, eso no hay ninguna duda. Para lo que es el proceso de las radios comunitarias, la posibilidad de que se sancionara la nueva ley de medios 26.522, con las características que tiene, de alguna manera es como la habilitación de la palabra pública para los sectores populares, porque son los sectores populares los que tienen y gestionan medios sociales. También es un proceso que podríamos decir de la invisibilización a la presencia, del no reconocimiento a la legalidad, de la legitimidad social a la legitimidad legal. ¿Por qué? Porque ahora la nueva ley no solo reconoce la existencia de un movimiento en el país que es riquísimo, que es cuantioso en términos de radio y de televisión, sino que habilita para nuevas convocatorias y para que ocupemos el 33% del espectro como medios de gestión social. La ley primero desmonopoliza y en forma más o menos simultánea democratiza, pluraliza la escena mediática. Me refiero al conocido 33-33-33. 33 para el mundo privado, 33 para la sociedad civil o para las organizaciones libres del pueblo, como quiere llamarle, y 33 para el Estado, medios públicos de gestión estatal, medios públicos de gestión social o popular. Podríamos llamar a estos dos 33%. Si este 66%, mundo popular organizado con expresiones mediáticas, Estado con expresiones mediáticas, intervienen públicamente en forma adecuada, cuando uno dice adecuada, dice política y comunicativamente eficaz, debemos ganar públicos, le debemos perder miedo a la palabra competencia, porque en este caso no es una competencia por más o menos oyentes, que también lo es, sino es la competencia con otro discurso, con un discurso dominante. Bueno, de qué manera nuestro discurso,
que quiere ser nacional, popular, de liberación, etc., compite exitosamente con el discurso conservador. Si buscas tu control remoto y no está, se lo llevó la ley de medios K. Una ley que ha sido vilmente cuestionada. Vos recién decías, se la denominó la ley K de medios, ley de control de medios. Me parece que con este debate se profundiza y se inaugura en el país efectivamente el nuevo paradigma que apunta a la profundización de la batalla cultural y transformar las condiciones en que se ejerce la comunicación y el reconocimiento al trabajo de tantos compañeros y compañeras en ese plano. La nueva ley propició un marco legal de contención y reconocimiento a numerosos proyectos de radiodifusión comunitaria en el país que venían trabajando desde hacía ya muchos años en situación de semiclandestinidad. En este sentido, Córdoba cuenta con algunas experiencias emblemáticas de comunicación popular, gestadas en el conflictivo contexto de fines de la década del 80. Ser una radio comunitaria es una definición política. Establecer qué nota vamos a hacer esta mañana y pensar en mañana a quién vamos a entrevistar es una definición política, porque a este y no al otro. Tenemos como ya asumido que una radio comunitaria que se queda dentro del espacio físico de la radio, bueno, está lejos de ser una radio comunitaria. Hay un trabajo que se da en el aire, pero también hay todo un trabajo territorial, que también es una pata muy fuerte, ¿no? Y que hace sostenible a las radios comunitarias. Una radio que no se vincula en la comunidad en la que esté inserta, no sirve de muy poco, ¿no? Entonces, como nosotros estamos inmersos en la comunidad, intentamos permanentemente ser una institución más de la comunidad. Como radio comunitaria, generar ese espacio para la discusión, para la participación pública y para que también ver cómo los mismos vecinos se convierten en agentes de cambio de su realidad y de su cotidianeidad, ¿no? Pero además el rol nuestro, es decir, ¿qué queremos significar? Trabajar en red, trabajar enredados con la gente y con las instituciones que se da a la gente, que se da a la población, que se dan los ciudadanos y vecinos. La radio surge en el marco de un proyecto político institucional que es el proyecto de la Mutual Carlos Mujica. Se funda en el año 87 y comienza a hacer trabajos territoriales a nivel social, barrial y con asentamientos villeros en la capital de Córdoba, teniendo como objetivo fundamentalmente promover y apoyar el surgimiento y desarrollo de organizaciones de base. El proyecto giraba en torno de una radio con altos parlantes hasta que empezamos a ver la posibilidad que se pudiera materializar una FM allá en el año 88, en 1988. Entonces ahí nos decidimos constituir una FM que tuviera como objetivo la de difundir, promover, permitir el acceso a la difusión. No que nosotros fuéramos los voceros de los sectores populares con los cuales trabajamos, sino que la gente pudiera participar de la producción de contenido, participar ya sea como corresponsal popular, a través de acercando hasta un saludo a la radio o por teléfono, digamos que era la modalidad que en su momento teníamos. Y la ranchera para la gente era compartir. Hacer la ranchera era el momento cuando uno ponía lo que tenía o hacía la pose y compartía un momento de encuentro a partir de la comida. Nos costaba, mejor dicho, desprendernos de la agenda de los medios hegemónicos, ¿no? Nos costaba a nosotros dejar de leer La Voz del Interior para saber qué íbamos a hacer ese día. Esto de que la radio, además de ser el espacio de discusión, también le disputa sentido a los grandes medios, le disputa un espacio en la agenda pública también, instalando temas, porque eso también forma parte de lo que es la radio, la posibilidad de instalar temas en lo que es esta agenda de los llamados grandes medios. Nosotros definimos que donde hay un derecho conculcado, nosotros tenemos que estar. Donde se trata o al revés, si hay un derecho que se pone en marcha, nosotros tenemos que estar. Acá lo importante es saber que nosotros tenemos una misión, que nos debemos a una gente, que pertenecemos, ser uno más de ellos, no de ellos, de nosotros. El aspecto más resistido de la ley, que dio lugar a numerosas trabas judiciales,
fue justamente el que procura poner límites a la concentración empresarial. El artículo 161, demonizado por el Grupo Clarín y sus aliados políticos, establece que las empresas que posean más licencias de radiodifusión que las permitidas por la ley, simplemente deben adecuarse a las nuevas reglas de juego, que contienen un criterio más igualitario. Entonces creo que el impacto de la ley de medios no solo tiene validez en el momento en que se la sancionó, sino que sus efectos los vamos a ver más adelante. Ahora seguimos en la lucha por poder implementarla. Tenemos que seguir luchando para que algunos estatutos de la ley que están contemplados efectivamente se apliquen. Tenemos en firme un pronunciamiento de la Corte Suprema que dice que los recursos de amparo, las cautelares, no se pueden prolongar indefinidamente en el tiempo, porque si no, digamos, como que una cautelar, que en todo caso protege, está hecha como una figura jurídica para proteger, digamos, que algunos derechos puedan verse afectados, se transforma, digamos, casi en un pronunciamiento de fondo. Primero se habló de un plazo de 3 años, y posteriormente la Corte, en el último pronunciamiento, tomó una fecha, digamos, anterior, por la cual los 3 años en realidad se van a cumplir el 7 de diciembre del 2012. Para tenerlo en claro, aunque el gobierno quiera instalar otra cosa, el 7 de diciembre no debe suceder nada, ni jurídica ni fácticamente, con los medios del Grupo Clarín. Esto no es una opinión ni una interpretación, es lo que dice la ley y la justicia. Si técnicamente se cae ese recurso de amparo, quiere decir que el artículo 161 está plenamente vigente. Es más, ya, digamos, está vigente, debería estar aplicándose para otros grupos. El gobierno nacional, a través del AFCA, ha dicho que si no se avanzó en esa materia fue para no, digamos, de algún modo actuar de modo diferente con los otros grupos que con el Grupo Clarín. El Grupo Clarín ignora a los 3 poderes de la democracia. Al Ejecutivo, al no reconocer al AFCA. Al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación hace 3 años. Y al Judicial, al desconocer los términos del fallo de la Corte Suprema. Pero, ¿puede un grupo empresario estar por encima de las instituciones democráticas de un país? Claro que no. En una paradoja típicamente cordobesa, conviven en la provincia mediterránea una concentración empresarial más acentuada que en el resto del país, con una de las definiciones constitucionales más claramente antimonopólicas. Dice el artículo 51 de la Constitución Provincial: se prohíbe el monopolio y oligopolio público o privado y cualquier otra forma similar sobre los medios de comunicación en el ámbito provincial. Sin embargo, la realidad lo convierte en un simple enunciado declarativo. Córdoba, afecta a Cadena 3, ¿sí? Que hay que ver cómo Cadena 3 lo va a resolver en cuanto a la cantidad de licencias que tiene Cadena 3. El Grupo Clarín, digamos, acá tiene incompatibilidades porque Canal 12, Radio Mitre, digamos, la ley dice que no podés tener más de 3 medios en un mismo lugar, en una misma ciudad. Y objetivamente eso tiene muchísimos más, digamos, entre las FM, las AM, los canales de televisión, o sea que también afecta al Grupo Clarín. Cuando uno piensa en la ciudad y si pensamos en la provincia, ahí está más claro cómo lo va a afectar. Entendemos que también afecta a Telefe, porque hay una incompatibilidad en no poder ser titular de prestación de una prestación de servicio telefónico y al mismo tiempo tener un medio de comunicación como Canal 8. Y así, digamos, el Grupo Vila Manzano también lo estaba cruzando con, aunque ahora hay un proceso que está participando el AFCA con LB2, pero en su momento estaba también afectando a LB2. Es decir, que la existencia y el funcionamiento de Mitre o de Radio Mía acá en Córdoba se va a tener que dar en el contexto de cuántas licencias va a poder explotar Clarín. Si se va a quedar con Cablevisión o no. Si se queda con Cablevisión, se va a tener que desprender de Canal 13. Si se queda con Cablevisión, se va a tener que desprender de Canal 12, de Córdoba.
Si excede el número de 10 licencias que un licenciatario como máximo puede tener, habrá que ver si se queda con Mitre en Córdoba o no. En un año Cadena 3 va a dejar de existir y no la vas a poder escuchar más. Y Cadena 3 va a tener que desprenderse de 10 de radios, claramente. Además, tampoco va a poder hacer lo que está haciendo hoy, porque también está prohibido por la ley esta transmisión que hacen desde Córdoba, centralizando la transmisión y solamente con la intervención de un corresponsal que a lo mejor una vez por día tira alguna noticia, digamos, de Catamarca, de La Rioja o de alguna otra provincia. Ellos tienen una estructura, digamos, en distintas provincias, pero solamente operan prácticamente como una repetidora. Y si se queda con 10 radios, va a tener que tener programación local, porque la ley claramente dice que un porcentual importante de la producción tiene que ser local. Por lo tanto, tiene que haber mano de obra local, por lo tanto, tiene que haber programas locales. ¿Qué quiere decir? Que la gente de Santa Fe va a poner algo, no sé, una tela metálica para que no se pueda escuchar ese éxito enorme que es la cadena 3. Esta ley la limita a todas esas cosas. Lo pongo como ejemplo a la cadena 3, ¿saben por qué? Porque yo soy de la cadena 3 durante 30 años, yo fui uno de los que comenzó esta ciclópea idea. Miren lo que hubo en Mario Pereira, en Ronnie Vargas, en Víctor Brizuela, en Miguel Claria. Primero, creatividad, talento, inversión privada, acá no hubo subsidios de nadie y cada vez se fue haciendo más grande hasta que llegamos a Buenos Aires. Que Cadena 3 pierda alguno de sus eslabones no estaría mal, no estaría mal en términos democráticos y en términos de desmonopolización. Seguramente algo pasará con Radio Mitre y ese algo que pase no será favorable a Radio Mitre. Esto no va a ocurrir sin resistencia. Si de cambiar Córdoba se trata, tenemos que pensar en menos poder, estamos hablando de medios audiovisuales, menos poder para, por ejemplo, Cadena 3, y después una eficaz intervención comunicativa y cultural de medios públicos, medios alternativos, medios populares, medios comunitarios, actuando como un nuevo bloque mediático, en este caso articulado a sectores populares. Con la aprobación de la nueva ley de medios K, varios canales pueden desaparecer. TN es uno de ellos. TN, todos nosotros. ¿Tendremos noticias? Volvemos a la plaza hasta la protesta de los empleados de las AFJP y Mario Masachesi con el equipo de TN. Mario. De los empleados de las AFJP que no se animaban a hablar a esta convocatoria, autoconvocatoria, los empleados de las distintas AFJP que están protestando, que le están diciendo no a este proyecto que ya está en el Congreso Nacional. Recién me decía una señora hace 14 años que trabajo en esto y ahora tengo miedo, estoy a punto de quedarme sin trabajo. Lo que es la FJP, tenemos la camiseta nuestra puesta de consolidar. No hay una persona que esté llevando como la voz cantante, sí la gente aplaudiendo, participando. No se observa que haya alguna organización donde haya una persona que esté a cargo. Son familias, son grupos de vecinos. Si se tomó así como la ley contra Clarín, me parece que evidentemente nosotros al menos teníamos y tenemos muchas razones para pensar que evidentemente sí, queremos que Clarín, digamos, deje de tener 250 licencias, que tenga 10 como dice y como fija la ley. Pero también, digamos, queremos que los otros grupos, Vila, el grupo Haddad, el grupo de Cristóbal López, los grandes, esos otros grupos que están también, grupo Telefe también, digamos, cumpla con la ley, ¿no? Que ellos digo, los grupos llaman desinversión. En realidad la ley habla de adecuación. A diferencia de otros países, acá no hay incompatibilidad entre tener un diario, por ejemplo, y un canal de televisión y una radio, con lo cual, bueno, ahí Labor Interior y Canal 12 y toda la red de medios
del Grupo Clarín, la voz no entra en contradicción. En otros países que normalmente se los toma como modelo y como ejemplo, como Estados Unidos, se los toma como ejemplo para lo que les conviene. En este caso no podrías tener un diario y un medio de comunicación como un canal de televisión, ¿no? Clarín es el diario más vendido, mejor dicho, el más comprado. Eso lo hace nacional y popular. 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 Grupo Clarín, independiente del gobierno, no de vos. Los medios gráficos están obviamente exentos de los alcances de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero sin duda, la Ley 26.522, por ser una herramienta para revertir la concentración, tendrá el efecto indirecto de estimular la conciencia crítica y democratizar el escenario de los medios impresos. Para avanzar en este camino, es indispensable la recuperación de la fábrica papel prensa, que la dictadura cedió a los diarios Clarín y La Nación. Con la sanción de otra norma antimonopólica, la Ley 26.736, se declaró de interés público la fabricación, comercialización y distribución del papel de diarios. De esta manera, se abre una oportunidad para la creación y el sostenimiento de nuevos proyectos de periodismo escrito. Que a su vez la ley de medios para el periodismo gráfico no nos corresponde, ¿no? Pero sí va a tener un coletazo. En Córdoba, con ese monopolio tan grande, muy superior al que hay en Buenos Aires, nosotros lo que intentamos ahí es hablar del rol de los medios de comunicación masivos en Córdoba, el papel que juegan para que Córdoba tenga desde el regreso a la democracia hasta la fecha, por lo menos para tomar un periodo, gobiernos de tinte claramente neoliberal, una sociedad conservadora. Y tenemos una tradición, dentro del lenguaje peronista tenemos una tradición gorila bien marcada en Córdoba. Y bueno, el Falta de Envido sale al cruce de eso, ¿no? Como peronistas nos interesa pensar y cuestionar y buscar el poder. Por lo tanto, nuestro espacio de reflexión apunta a eso. Solo es posible los cambios, establecer alianzas, establecer contactos, diálogos con aquellos sectores para alcanzar el poder, porque desde allí, desde el Estado, es que se transforma la sociedad. Si en Córdoba tenemos o tomamos como meta cambiar definitivamente el modelo político que está vigente, necesariamente más temprano o más tarde vamos a tener que hablar de los medios y su rol. Que la libertad de expresión está vinculada a la libertad de empresa. Ahora, ¿de qué manera regulamos eso? Primero, bueno, con el otro artículo de la cuestión de la ley de monopolios o de oligopolios, ¿no? Y bueno, está bien que exista un diario que tiene una marcada tendencia y que se exprese libremente y que responda a intereses de empresas, allá ellos. Pero que no monopolice todo. A veces nos quedamos en la cómoda de decir solamente criticamos Clarín miente, pero no hablamos del tema de lo nuestro, la voz, que la hegemonía en Córdoba es más grande que en Buenos Aires. Entonces, bueno, nuestra apuesta es un poco destapar esto de la hegemonía mediática en Córdoba. Nos abocamos entonces en dos vías importantes de acción, ¿no? Por un lado, la parte de militancia 2.0, le podríamos decir, o redes sociales, que bueno, nos abocamos específicamente a Facebook, Twitter, porque son las más usadas. Y bueno, y además, la otra rama sería la acción en la calle, para que la gente vea que existe además una campaña. Bueno, las respuestas que hemos tenido han sido en realidad sin tonos medios, sin grises, o nos han apoyado, o nos han tirado ideas, han dicho, bueno chicos, tendremos que hacer algo también con Cadena 3, o nos han reputeado, digamos, nos han dicho de todo, nos han dicho que vayamos a laburar, que vayamos, bueno, lo de siempre, digamos, donde nosotros lo que queremos es que la gente participe, que no sea solamente que la gente, como pasa en los medios, en realidad que la gente solamente recibe, sino que también la gente nos devuelva sus opiniones, que, bueno, buenas o malas, pero que no opine. Nosotros tomamos la consigna, ¿no?, que dice el compañero Miguel Aponte en el acto de lanzamiento de la corriente, que es bueno, en Córdoba hay que decir las cosas por su nombre. Es necesario que digamos que la voz del interior es Clarín, que día a día es Clarín,
que Radio Mitre es Clarín, que Canal 12 es Clarín y que Cadena 3 actúa en consonancia con Clarín. En Córdoba no nos animamos, tenemos miedo que no nos saquen una nota. Tenemos que fomentar los medios afines, que los tenemos. Las asignaturas pendientes, los desafíos populares y los sueños colectivos están atravesados por la lucha por una comunicación más democrática, más igualitaria, más humanista. Si lo que hasta no hace mucho parecía impensado, hoy es real, tal vez lo que todavía nos falta sea igualmente posible. Hay hacia adelante un largo camino para transitar, pero ya dimos el primer paso. Ahora hay que seguir caminando. Esta educación ciudadana que transformó lo que era rating en sujetos atentos y críticos respecto de los medios, es un logro democrático, una transformación cultural que haríamos bien en valorar. Hay esperanza de que esto se pueda profundizar y que la aplicación plena de la ley, que para nosotros va a llevar tiempo, no es un tema únicamente legal, es un tema que hay que plasmarlo también, hay que transformar lo que era el viejo CONFER, que ahora es el AFCA, hay que seguir transformándolo, hay que crear nuevas estructuras, hay que poner en vigencia el fondo de promoción y de financiamiento para proyectos especiales que prevé la ley, con un porcentaje de la recaudación del impuesto que tiene a la radiodifusión, al servicio de comunicación, que es un fondo que va a permitir que muchas experiencias como la nuestra u otras más, radios rurales, campesinas, radios de fomento, de organizaciones sociales, puedan tener un financiamiento público que las promueva y las sostenga, ¿no? Creo que bueno, que hay que también avanzar para que este derecho a la comunicación también sea un derecho que el Estado le garantice también a los ciudadanos. Y cuando decimos garantice, estamos diciendo también que aplique recursos, que aplique políticas públicas, que haya presupuesto para que también la gente pueda ejercer ese derecho, porque si no es un derecho en abstracto, ¿no? Como existe hoy mismo, digamos, en la Argentina todavía tenemos un casi 90% de los contenidos que se producen en Buenos Aires. Y además de producirse en Buenos Aires, la mayoría de las productoras están en Palermo, es decir, que podemos decir que en la zona de Palermo están radicadas la mayor parte, digamos, de las productoras que le dan contenido al resto de la Argentina. Hay que dar una discusión para que eso no se agote ahí, que además de ser una fuente de trabajo, que además de que se democratice el espectro de medios en la Argentina, hay que democratizar la forma de la producción de la comunicación. En eso debe haber políticas públicas que lo ayuden, que lo promuevan, que es cómo se produce la noticia, cuáles son los temas que están en la agenda y quiénes son los sectores que tienen capacidad de instalar temas en la agenda pública. Una teoría que tiene varios orígenes, puede ser Gramsci, pueden ser los anarquistas, dice lo siguiente: el cambio social, político, profundo, revolucionario, se da cuando previamente se ha producido un cambio cultural. Esto es, cuando previo al cambio del poder efectivo sobre la sociedad, el mundo popular, mayorías ya piensan en términos de esa futura sociedad. Piensan, la desean y están dispuestas a actuar en consecuencia. Entonces, un futuro seguramente demasiado ideal, demasiado optimista, sería que el 33% público estatal, el 33% público social o popular, actuando articuladamente entre sí y con vínculos con movimientos populares organizados, produzcan este cambio cultural que recién refería. Esto, articulado arriba con un gobierno nacional popular de liberación, bueno,
otro gallo cantaría. Todo este debate expuso como nunca antes esta situación y puso de manifiesto estos dos modelos de país. Un país donde sea posible articular políticas públicas con los sectores populares, pensando en el marco de un diálogo ciudadano, o pensar un país para pocos, donde existen provincias inviables, donde no hay respuestas, donde se prohíben medios, donde se cierran medios, donde se acallan voces. Pero hoy tenemos la posibilidad de distinguir y creo que como pueblo hemos ido creciendo y aprendiendo muchísimo y creo que eso es parte de los aprendizajes también de la ley de medios, que lo tenemos que aplicar para otras cosas, otros temas que son igualmente estratégicos y que se inscriben dentro de este paraguas más grande que por ahí la presidenta dice que es el de la batalla cultural. Son las 6 de la tarde con 22 minutos, seguimos compartiendo el aire en esta tarde por aquí por Radio Sur 90.1 FM, emisora comunitaria desde aquí, desde nuestros estudios en Barranquilla 5320 de Villa El Libertador. Invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través del 493-2050, 494-1740. Contaron en un proyecto que trabajamos con Farco de Visitando Radios Escolares, que una pequeña radio escolar del sur, no sé exactamente, no me acuerdo exactamente si era Santa Cruz o cuál provincia, una pequeña radio, digamos, que tenía, digamos, una cobertura interesante en la medida que, bueno, que no había otro medio por allí, se le rompió el transmisor. Y bueno, entonces tenían el inconveniente de no poder seguir transmitiendo. Y entonces, no sé cómo fue que, no sé si la directora mandó una carta a Cadena 3 o al corresponsal, una cosa así. Entonces, bueno, le respondieron que iban a ir en auxilio, digamos, de la necesidad de la directora. En realidad el transmisor tenía una pequeña falla, pero bueno, no tenían los recursos ni la capacidad técnica para solucionarlo. Fue un técnico de Cadena 3, le solucionó, digamos, el inconveniente técnico. Como la escuela, digamos, la programación que tiene alcanza solamente algunas horas de la producción que hacen los alumnos. Pero no alcanza para tener una producción, digamos, una programación que continua, que abarque las 24 horas. Entonces, ¿qué dijo el técnico que enviaron de Cadena 3? Bueno, nosotros le arreglamos el transmisor para que ustedes puedan transmitir los programas que hacen con los chicos, pero bueno, en la otra parte del día, en donde no hay programas, digamos, de la escuela, se repite Cadena 3. ¿Eso como condición? O sea, si no se los arreglaba. No sé si fue como condición, pero a nosotros nos lo contaron como, bueno, la directora también se vio como en cierta, bueno, ya que nos ofrecen esto, qué buena gente que son.